Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, soy, como digo siempre, una persona con mucha suerte porque tengo el gustazo de entrevistar personas con las que me apetece charlar y compartir un ratito. Hoy, al otro lado, tengo a Paula Cayuela, que es CEO de Wisepod. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar por aquí. Pues yo fenomenal y también con muchísimo gusto de poder charlar contigo. Y tal como te decía, lo comento en muchas ocasiones, es un gustazo poder conocer a personas como tú y hacerlo a través de este medio, ¿no? Que es el podcast, porque joder, pues tengo una serie de preguntas aquí para lanzarte y me doy el gustazo de conocerte con todo este ratito por delante y además, bueno, pues compartiendo con mucha gente. Así que, oye, ¿qué te parece, Paula, si empezamos de la manera más habitual, ¿no? Y es que nos cuentes un poquito quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues nada, oye, muchas gracias por invitarme y nada, soy súper fan del formato podcast, como iréis viendo a lo largo de la conversación, así que encantada de contribuir un poco a Qué bueno. compartir cosillas. Muchas gracias a ti. Pues nada, a ver, a nivel de background, digamos que llevo como unos 8 años o así, desde 2011 aproximadamente, trabajando en startups. Yo estudié diseño industrial. Al final, la carrera era en aquel momento una ingeniería técnica industrial con la especialidad de diseño. Ese diseño era diseño de producto físico, es decir, Qué bueno. que todo mi background en torno al diseño está muy, muy influenciado en lo que se entiende como el diseño de producto industrial. Claro. Que eso fue un poco lo que me llevó que cuando acabé la carrera en 2010, pues estábamos todavía por aquí en crisis y Sí. había muy pocas prácticas. Entonces yo lo que vi es que las prácticas que había, en concreto para esta carrera de diseño de producto, tendían mucho a que tú estuvieras haciendo como la parte más hardcore, digamos, de 3D y cosas así, de diseños de Vale, otros. vale, sí. Total, que la carrera me abrió al mundo del diseño digital a través de conocer los programas de Adobe, que eran los que lo petaban entonces. Eso me flipó, digamos, y eso fue lo que me hizo decir, bueno, yo he hecho diseño de producto físico, pero yo prefiero estar haciendo producto digital, que por aquel entonces no se llamaba producto digital, pero ya te digo que Entiendo. por mi mindset de diseño que venía trayendo, yo dije, bueno, al final esto es algo que usa la gente y yo estoy haciendo el output final, ¿no? Entonces fue un poco lo que me Correcto. llevó a intentar yo meterme en digital. Me fui a Londres por matar dos pájaros de un tiro. Ya que no había prácticas aquí, pues cogí, me fui para allá a encontrar mis primeros trabajos. Allí lo que descubrí fue el mundo de las startups. Por aquel entonces era el boom. Estaban naciendo coworkings, startups pequeñitas y tal, estaban sobre todo en la parte de Old Street, y fui trabajando en algunas de ellas chiquitillas, y eso me abrió un mundo. Y Qué bueno. conocí también lo que era el diseño de UX, con el famoso libro de Don't Make Me Think. Yo me lo leí entonces, Vale. Qué y bueno. entonces eso como me fomentó un poco una rueda de seguir trabajando en startups. eh, y luego eso me llevó a que cuando volví de Londres, en Madrid, que yo soy de Madrid, aunque esté viviendo ahora en Valencia, Sí. me metí a una startup de reciente creación también de domótica. Luego, a partir de ahí, tuve la oportunidad de mudarme a Valencia. Ahí sí que me desvié un poco y estuve un tiempo trabajando en agencia digital. Fue bastante gracioso porque al final el mayor cliente que tenía esta agencia era Belros. Entonces fue la primera vez realmente que usé mis habilidades de producto físico. Estuve Qué diseñando bueno. desde ilustración, vinilado de tiendas y tal. Todo para un cliente que era Belros, que son la marca esta de chuches, así Sí, que era los todo conozco. bastante divertido, mucho kawaii, mucha ilustración, pero al Qué bueno. final, digamos que ese background de diseño industrial siempre me ha llevado un poco hacia la orientación funcional de las cosas que hago y nunca estoy muy contenta solo haciendo Lo visual, cosas ¿no? bonitas, ¿no? Claro, Claro, exacto. claro. Entonces, eso me llevó a meterme en la primera startup donde yo considero que llevé desde cero hasta mercado, digamos, Sí. el producto, que fue un marketplace de alojamiento para estudiantes internacionales. Digamos que surgió a la par que Spot a Home, para que os hagáis una idea del tipo de producto que era, y nada, Vale. pues dábamos alojamiento, pues lo que ahora se lleva mucho por el tema de pandemia de vivir fuera, pues Sí. alojamiento de media estancia, que no es ni corto
como Airbnb ni largo como Vale, cuando vale, te vale. alquilas a largo plazo, ¿no? O sea, hipernicho. Claro, era justo el gap que había entre lanzar un Airbnb, que ya existía entonces, pero bueno, aquí no había llegado del todo, que era, oye, yo quiero irme al extranjero y necesito vivir en algún lado, pero no es un Claro. alquiler a largo plazo porque son unos meses lo que yo estoy allí estudiando Vale. o haciendo un máster, ¿no? Ujú. Qué Entonces chulo. eso fue muy interesante porque estuve en un equipo muy pequeño, yo era la única diseñadora y tuve que lidiar con toda esa parte de cómo me organizo el MVP, cómo partimos de ello y tal. Y luego ya, por resumírtelo brevemente y llegar un poco al momento actual, tuve la oportunidad de trabajar en Flywire, que es una fintech que se dedica a pagos para estudiantes internacionales, también muy relacionada con la anterior. Es de origen valenciano y tiene headquarters en Boston. Eso me dio la oportunidad de trabajar en remoto mucho antes de que la pandemia surgiera, porque tenían el equipo de producto based allí en Boston y el equipo técnico aquí en Valencia. Entonces, un poco eso estuvo súper interesante también. Y la verdad es que todo eso yo considero que me llevó a que me acabaran contactando tiempo después en el equipo de Mercadona Tech. Me contactaron al principio del todo del proyecto, entré como la primera diseñadora, estaba todo por definir. O sea, al final, por daros un poco de overview sobre eso y luego ya lo podemos comentar más en detalle, Seguro. ese MVP tenía dos retos, aunque que mucha gente tiende a no ver uno de los dos. Por un lado tienes el digital, hacer una experiencia de compra lo más sencilla posible y interferir lo menos posible y dejar a la gente comprar tranquila, ¿no? Y por otro lado, el reto logístico. Actualmente, digamos, en el resto de España, que no está cubierto todavía por la nueva experiencia online, se sirven los pedidos desde tienda. Eso quiere decir que tú no tienes ni el espacio ni los medios adecuados para hacer unos procesos óptimos de montaje de pedidos y de envío. Total. Entonces, claro, al llegar al principio, cuando solo éramos poquitas personas y tal, pues tuve la oportunidad de participar en ambas partes. Por un lado está el client facing, ¿no? Pues estuve creando desde cero hasta que llegó un segundo diseñador la experiencia de la aplicación y la web. Luego me pasé cuando lanzamos el proyecto a la parte de logística. En la Vale. parte logística creé 5 de las 7 aplicaciones internas que se llevaron a cabo para, pues sí, imagínate por encima, preparación de pedidos, control de Wow. stock, dispatch, que es cómo sabes que los pedidos están listos para ser cargados en el Para camión ser o no. recogidos, eso es, claro. Claro, digamos, todo el mundo del logístico, la verdad es que es una pasada Total. y me pasé como la mitad de esos 4 años que pasé ahí, digamos, volcado en logística, dos digamos, client facing, dos parte Wow. logística, súper interesante, el research era muy divertido, porque eran clientes internos y tal, luego ya lo comentamos. Sí, 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 Eh, sí. y nada, y luego ya actualmente lo que hice fue eh, hacer freelance, digamos, Vale. con Wasm, que era lo que Sí. habíamos comentado. Y a la idea de hacer freelance era un poco salir un poco de trabajar por cuenta ajena, Claro. trabajar con otras startups, aprovechar toda esa experiencia que había ido acumulando ayudando a diversos clientes y luego a la Sí. par mientras iba fraguando un poco el proyecto en el que estoy actualmente, que es Wisebook. Que si quieres Joder. ahora un poco ya lo Sí, comentamos, sí. que si no me Claro, voy a claro. ahogar. No, no, total, total. Es que, vamos, el recorrido es un recorrido súper interesante y además largo, con, pues eso, como has contado, ¿no? Con visita al extranjero, paso por un montón de startups. Entonces, claro, como así para poner la miel en los labios, súper agradecido. La verdad es que me deja una foto de tu recorrido profesional súper interesante y sí, sí, ahora te voy a pinchar para ver diferentes partes porque hay un montón de puntos en los que me han generado curiosidad. El primero bueno, yo todavía no nos conocemos, pero soy un cagazas. Entonces, a mí me hubiera costado muchísimo tener que de repente dejarlo todo y marcharme a Londres, ¿no? Entonces, no sé si casi preguntarte a nivel personal, o sea, cómo fue ese salto, porque lo cuentas como una cosa súper natural, supongo que ya
pues lo tienes como interiorizado, ya pasó, pero en el momento, o sea, ¿qué significa ese reto para ti? O sea, de repente simplemente lo decides y te marchas y no te cuesta nada, o te cuesta dejar las cosas atrás, o sea, ¿cómo vives eso? A ver, por un lado, 100%, o sea, me encanta que me hagas esta pregunta porque muchas veces al reflexionar sobre qué puntos, digamos, de mi trayectoria o mi experiencia compartiría con otra persona que está empezando, sería uno de estos, de salir de España cuanto antes porque te abre muchísimo la mente. Qué bueno. ¿Y por qué digo esto? Pues por un lado está que por aquel entonces, cuando yo estaba en Madrid, la visión del diseño que se tenía desde aquí en España estaba mucho más atrasada que lo que pude ver allí en Londres. O sea, no tenía nada que ver. Como ya te decía, el tema de las startups allí estaba en pleno boom y no te costaba nada el tener la oportunidad de entrar a una startup a empezar a ver de qué iba eso, Sí. qué podías contribuir. O sea, yo al principio es que en aquel entonces realmente entrabas como desde la parte de gráfico, porque, Claro, claro, porque claro. ni siquiera existía este rol. Entonces, el hecho de Exactamente. entrar en startups pequeñitas, donde todavía ni siquiera los roles están 100% cubiertos, sino que la gente entra y tienes mucha flexibilidad de ir viendo lo que tú puedes aportar ahí, pues Qué eso te manera más desarrolla. bonita de decirlo, ¿sabes? Perdóname, Claro, Paula. te desarrolla un montón. Flexibilidad. O sea, yo lo Claro, veía claro. desde el punto positivo, pero también porque Claro, soy claro. muy de, me encanta, o sea, siento y sigo sintiendo a día de hoy, después de todo este tiempo, que me Sí, gustan más cuando no está todo súper encajonado y tienes un totalmente. poco esa flexibilidad y te da Sí, 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 sí. muchas oportunidades de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Entonces, de la parte de Londres aprendí eso, el tema de las Ujú. oportunidades. Allí también, a su vez, la cultura que tienen es como por aquel entonces es una anécdota bastante curiosa que me hice un currículum en Photoshop, de hecho, Vale. horrible. Sí, un día lo compartimos. Cobraré por verlo. Me parece El, bien. el- el caso es que como era una imagen, funcionaba súper bien para que me contactaran. Yo luego, a Qué bueno. posteriori, lo he visto y digo, joder, si es que yo estaba aquí aplicando a cosas que claramente no tenía la experiencia ni nada, Claro, pero aquí claro, la claro. gente llamándome, luego me veía yo ahí en la entrevista y yo diciendo, pero ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, no? Pero el caso es que también desarrollé esa parte de perder el miedo, contactar a todo el que pude, acabé haciendo entrevistas en estudios de diseño que me daban la oportunidad de conocerme solo por el medio y la forma con los que le había hecho el approach. En ese Qué sentido, bueno. al no tener redes allí, desarrollas como esa habilidad que no has tenido que poner en práctica porque tienes tu Correcto. círculo, ¿no? Aquí Sí, sí. montado. Eso no tiene precio. Y luego otro insight muy relacionado con el programa, con lo que estoy haciendo ahora, es el tema de haber tirado de inglés. Yo Claro, soy una persona que siempre lo he usado, pero para nada tiene que ver cuando lo estás allí todo el día usando en el trabajo o cuando claro. intentas configurar tu red de telefonía y no hay quien entienda al que te está atendiendo por teléfono porque tiene acento hindú, además del inglés. Entonces, ese Tremendo. tipo, Sí, sí, ese sí. tipo de cosas, sacarte las castañas del fuego, merece la pena y si tienes la oportunidad, que yo considero que no todo el mundo la tiene, pues tienes que aprovecharla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Paula, cuando te vas allí, o sea, ibas, digamos, entiendo, en busca de oportunidades, pero ¿en busca de startups en concreto? ¿O esto surgió? Porque es como muy llamativo que en tu carrera hay muchas startups. Y esa idea que me cuentas de, no, es que me gusta, entre comillas, no sé si no lo has dicho así, ¿no? Pero empezar las cosas antes de que esté todo demasiado Ujú, encorsetado, esa libertad me mueve, ¿no? Es lo que he entendido un ujú, poco de lo que contabas. ujú. ¿Ibas buscando eso? ¿O surgió? No, realmente se dieron dos casuísticas. Uno, que yo quería estar en digital porque pensaba que ¿Vale? era el futuro y de hecho mi hermano o mis padres siempre estaban con que terminase la versión upgrade de la ingeniería industrial, pero yo considero que la tecnología era el futuro y la verdad es que Qué al bueno. final el ir a Londres me llevó en esa dirección y me lo validó de alguna manera, ¿no? Eh, Totalmente, claro. y Claro. entonces, ahí he perdido el hilo.
espérate, que me habías comentado. Nada, que un poco si ibas buscando esa startup como algo ya premeditado, sí. Pero parece que no, que casi te lo encontraste allí, ¿no? Un poco buscando... Claro, exacto. Yendo por el mundo digital, al final lo que te veías era que había muchas empresas pequeñitas que con equipos muy pequeños que más o menos pues buscaban gente de diseño, gente gráfico y tal, y entonces eran startups. Entonces luego yo eso aprendí casi estando dentro, que eso era una startup. Claro. Sí, es que tiene muchísimo sentido. O sea, que empiezas a aprender y además curtiéndote a tortas, porque una de las cosas que, como he dicho antes, qué bonita forma de decirlo, que hay mucha flexibilidad, es también la manera de decir, hay un desorden increíble y te estás peleando contra ti mismo, incluso contra ti misma, ¿no? Que a mí también me gusta, que conste que es algo que compartimos. Pero bueno, joder, que hay que tener también ahí ovarios, ¿no? Para enfrentarte a todo eso, sin duda. Yo creo que eso es algo que yo creo que casi que mejor hacerlo al principio, porque ahora cuando lo miro atrás digo, uff, qué de trabajo hay cuando empiezas algo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Entonces ahora creo que lo veo diferente, pero me sigue gustando. Claro. O sea, digamos que se ve mucho más bonito cuando lo ves en pasado que cuando te toca vivirlo. No, me refiero a que cuando tú eres joven y tienes toda esa energía y esa energía desbordante y no te has pegado todavía con las cosas, eres un poco más naif como para aproximarte a cosas así de abierto. Entonces yo creo que eso es casi mejor meterte en un ambiente abierto también que no meterte a lo mejor en una empresa muy grande donde solo te especializas en una cosa al principio, no sé. O sea, es como que me ayudó mucho a descubrir quién era yo un poco y por dónde quería ir, ¿no? Totalmente, sí. Oye, pues mola mucho y estoy seguro de que al final, como tú dices, es como maduras por narices casi, ¿no? Porque te vas encontrando ahí golpes y dices, bueno, por aquí sí, por aquí no. Oye, me gustaría profundizar, antes de entrar en la parte de Mercadona Tech, que me flipa y me apetece preguntarte un montón sobre ello, y por supuesto sobre tu proyecto, que es donde me apetece entrar un poquito más. Has citado un par de experiencias que sí que han levantado así un poquito mi interés, ¿no? Una primera es este marketplace para alquiler de estudiantes, que has dicho que era como un spot a home. ¿Algún aprendizaje de esa época o porque ya es en tu vuelta aquí a España? Creo que sí, no has comentado mal, en Valencia. Un poco qué pasó, ¿no? Un poco en esa época, qué viviste, qué aprendizajes así más importantes te llevaste. Claro, pues en este marketplace ellos al final la habían conseguido levantar, estaban funcionando, estaban facturando todo con un WordPress. Entonces al final yo entro ahí en el contexto de, oye, vamos a hacer un rediseño y queremos pasar de un WordPress que nos permite validar que hay negocio el y negocio, que la gente, el modelo, claro, y que la gente llama a la puerta, digamos, y necesitamos hacer un rediseño para que esto escale a futuro. A otra tecnología. Entonces, más flexible o más escalable, ¿vale? Claro. Allí por aquel entonces el único referente un poco sería Airbnb en este sentido de pues, a nivel de housing tenías Airbnb que es a nivel de usabilidad era casi el mejor ejemplo a coger porque luego estaba Idealista que no estaba orientado hacia este tipo de producto. Claro, ellos tienen listings pero son diferentes, digamos, son orientados a otra cosa. Entonces nada, aprendí un montón, o sea, yo en general me encantan los alojamientos y los pisos, o sea, me viene muy quizás también de la parte de diseño industrial, que me encantan los muebles y los interiores y tal, entonces pues puede ser que venga de ahí el amor por los alojamientos. ¡Qué bueno! Y entonces aprendí mucho de lo que son las diferentes formas de visualizar la información en base a el paso en el que está el usuario, digamos. Hicimos, por ejemplo, una feature que era a la hora de visualizar las ofertas que había en el mapa. Era muy chulo porque a pesar de no tener a lo mejor tanto producto como los otros main players a nivel de enseñar resultados, conseguimos que a la forma de visualizarlo en el mapa pues pareciese que teníamos bastante producto, claro, a pesar de... Y eso, quieras que no, nos llevó a tener todavía más cierres de alojamientos. Entonces, por ejemplo, eso es una de las formas que diseño ayudó, ¿no? a generar negocio en este sentido.
Qué guay, me encantan esos pequeños detalles. Claro, además que entras, es como un restaurante de carretera, ¿no? Dices, si está lleno será porque se come bien. Sí, 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 Es muy, claro, muy claro. parecido. Que al Sí, final nos llevamos a lo digital las cosas más normales, pero bueno, en digital sí, siempre parece todo como con un halo más. sí, Pero sí, me sí, gusta muchísimo. Oye, tal cual. has hablado antes de tu carrera, has citado en varios puntos, y además mira que te he cotillado, pero es algo que no he caído en mirar y eso se me ha pasado. Y claro, oye, en esta parte de educación, que ¿hay algo de lo que aprendiste que estás utilizando ahora? ¿Te ha dado una base que realmente te está sirviendo? Un poco por entender cómo tu educación te ha podido marcar esa, no sé si hacer esa cama, ¿no? Sobre la que luego has podido ir creciendo. A ver, yo, por ejemplo, considero que a pesar de haber cursado como muchísimas asignaturas troncales muy de ingeniería, muy ¿Vale? técnicas, Ujú. creo que eso al final, viendo luego después a gente que a lo mejor ha estudiado otras cosas y tal, eh, lo que decías un poco de Londres. O sea, te da esa ¿Vale? habilidad de partirte la cabeza para sacar las cosas adelante. Entendido. Claro, claro. Sí, 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 sí. que eso ya te lo llevas, digamos, a todo lo demás que consigas sacarte, ¿no? Eso está muy bien Totalmente, siempre. O totalmente. sea, al Sí, sí. final tenías física, tenías matemáticas, tenías, de hecho, di programación en Java y cosas ¿Vale? así, en papelito también, como los de informática. Wow, wow, O sea, wow, que en wow. realidad, y luego no lo he usado como tal, pues no he tenido, o sea, siempre como que al dárseme bien la parte visual, siempre me han ido saliendo trabajos al respecto. O sea, yo Claro, siempre claro, he claro. tirado a trabajo en diseño porque era lo que me salía. O sea, no ha sido, o Claro. sea, siempre me ha encantado, pero ha sido una facilidad, ¿no? Para ello. Sí, sí. Entonces yo creo que la parte de diseño industrial, ahora ya hay carreras más enfocadas, pero sobre todo a nivel Totalmente. contexto lo que hay que entender es que por aquel entonces, que yo empezaría la carrera yo creo en 2006, o 2000, sí, de 2006 a 2010 más o menos, 3 años, ¿Vale? a curso por año más o menos, nada, pues te da esa versatilidad de sacarte cosas complicadas. Al final las matemáticas y lo que son las ciencias es otro tipo de lenguaje, tienes mucha abstracción. O sea, yo creo que te Es verdad. amuebla mucho al pensar diferente y al enfocarte a cosas complejas. Total. Eso yo lo considero así. Y luego la parte de diseño industrial es que yo siempre pongo de ejemplo como uno, por ejemplo, de los pilares, digamos, o de los ejemplos que más se dan en el diseño industrial como buen ejemplo de diseño, ¿Vale? es la silla Zonet, ¿no? Que es un diseño que creo que son 58 millones. A nivel de métrica me van a bailar seguro, pero se han Claro. vendido millones y millones de sillas con ese diseño y se siguen vendiendo a día de hoy. Y es de 1800 y pico, si no Muy recuerdo mal. bien. Sí, que O es sea, esta al silla final, típica de restaurante, ¿verdad? Que tiene sí, como la banqueta redonda, las patas sí, redondeadas también y que se sí, vende por es piezas. madera combada que se vende Eso por es. piezas. Digamos, fue el primer IKEA, eh, Sí, el diseño IKEA, se vendía por piezas. Digamos, es un diseño que para cuando la gente no entiende qué se entiende por diseño, yo siempre pongo este ejemplo porque sí, digamos que cristaliza, digamos, que se hizo una innovación a nivel de procesado. O sea, la sí. madera entonces antes no se combaba, estuvo investigando formas de combar la madera para poder hacer ese giro en una sola pieza. Optimizó en ese sentido para que tengas las menos piezas posibles en la silla. Luego quiso optimizar el número de tornillos, entonces la hizo desmontable para el tema del transporte, para que entrasen más sillas en cada camión por llevarlas plegadas y que se plegaran en casa. Así Entonces, es. todo ese diseño, o sea, digamos que simboliza muy bien qué es diseño y cómo si tú lo integras en el producto, luego te afecta en todo lo demás, que Totalmente. suele ser business en general. Sí, sí. Entonces, yo eso a mí me marcó muchísimo a cómo entiendo yo que debe funcionar el diseño, que luego, ojo, que eso es muy complicado de hacer. Sí, 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 así Luego es. tienes que entender muchas cosas, digamos, del usuario, del mercado y tal, que muchas veces es difícil y eso, pero esa es mi visión, digamos, de diseño y eso viene todo de la carrera, al Qué final. bueno.
Qué bueno. Oye, Paula, me encanta porque además, no solamente dentro de lo que es el diseño como a nivel global, oye, el diseño soluciona problemas, impacta el negocio, hay muchas perspectivas en las que podemos aplicar ese diseño y pequeños cambios pueden generar un gran impacto, o sea, todas esas ideas, pero es que esto también está muy relacionado con lo que hablamos ahora de sistemas de diseño. No es cómo convertimos nuestros diseños hablando de lo digital, diseños de interfaces, cómo los dividimos en módulos, componentes, átomos, en pequeñas piezas, lo que hablabas de los tornillos, de que si la madera está combada, de que si lo podemos plegar, ¿no? Para tener un repositorio único en el que tenemos todas las piezas de nuestro puzzle, con las cuales luego podemos construir lo que nos venga en gana, ahorrando un montón de tiempo y dinero, igual que con las sillas se ahorraba en transporte, en espacio, ¿no? De almacenamiento y además que te permitía tener recambios, ¿no? Pues una cosa muy parecida. Entonces, es algo que me encanta y además yo creo que era la llamada antes de entrar en este ratito contigo. Justo estaba intentando explicar un poco a una persona la importancia de los sistemas de diseño y ponía el mismo ejemplo que acabas de poner tú, así que joder, qué divertido, la verdad, qué chulo como lo has contado. Sí, claro, sí. claro. No, total, o sea, has Chulísimo. hecho un símil perfecto de, o sea, Claro, según lo estabas contando me estaba viniendo a la cabeza, claro, es que la parte del respaldo pues claro, sería como, oye, pues esta es la pieza que programan para hacer X cosa exactamente, y no 20 piezas diferentes, sino una exactamente. bien hecha, ya está. Exactamente. Esta es parte y no profundizo más, pero bueno, es que me sale la vena del día a día. Claro, si mientras estás diseñando tienes en cuenta que lo que estás diseñando vaya a formar parte de tu portfolio, oye, pues fabuloso, ¿no? Pero si estás pensando en que lo que estás haciendo tiene un impacto, como tú decías, en un montón de áreas y casi siempre al final en business, porque business es quien paga y si paga es porque algún beneficio le damos y si no, no nos paga. Entonces, si tú estás diseñando y estás pensando en, oye, ¿cómo impacta esto en desarrollo? Tengo aquí una card, una simple tarjeta en la que, simple, ¿no? Entre comillas, que luego son horas y horas para hacer una tarjeta con una información coherente que encaje en el usuario, que sea funcional, ¿no? Y mira que se han diseñado. Pero imagínate que quieres hacer una tarjeta con una información. Y en otra página, en otro apartado de mi aplicación, tengo otra tarjeta que tiene una información distinta. Oye, ¿realmente hace falta que sean dos tarjetas distintas? ¿Hace falta que una persona de programación luego venga y haga cada tarjeta de una manera? ¿O ya podríamos estandarizar dentro de esta tarjeta cómo se muestran los elementos, solucionar bien para ambas situaciones y que se traslade a un desarrollo de una única tarjeta con dos variantes? Es que estás ahorrando y dices, jo, tío, pues qué pesado, te estás ahorrando media hora de desarrollo. Ya, pero me estoy ahorrando media hora de desarrollo hoy, más media hora cada vez que haya que hacer una tarjeta nueva, si al final la podemos resolver con la misma, y si tenemos en vez de una interfaz, tenemos 15 en la que aparece esta tarjeta, pues a lo mejor nos hemos ahorrado un pastizal, ¿no? Así con un ejemplo súper cutre de algo que no va a ningún lado y tal, ¿no? Sí. Súper alineado con esa visión que cuentas del diseño y, joder, que si luego aparece en tu portfolio, genial. Sí, yo la verdad es que de eso No es lo primero. nunca me he preocupado de eso y ahora, Claro, he salido, digamos, de todo este circuito, ¿no? background, este Sí, sí. circuito de uno detrás de otro y digo, ostras, es que ahora, tío, lo de los Claro. portfolios está loquísimo, te tienes que hacer ahí como Sí, todo sí, una sí, sí, sí. falla. Sí, sí, me gusta lo de hacerte una falla, sí, sí. Oye, pero de todas Ostras, formas, habiendo tenido tu experiencia sí que, digamos que es más fácil destacar de lo que parece. Ese sería como el insight, como la idea principal, ¿no? Es más fácil destacar, es algo que pienso de verdad, de verdad. Nos llegan cuando ponemos una oferta de cualquier tipo de puesto, menos de desarrollo, que siempre cuesta un poco más, por lo menos últimamente, siempre llegan muchos perfiles. No digo que sean los perfiles perfectos para nosotros, ni que nosotros seamos perfectos para ellos y para ellas, pero es verdad que llegan muchísimas personas pidiéndote si abrimos una oferta, imagínate que llegan 800 currículums en, yo qué sé, 4 o 5 días, una semana, que es bastante normal. Lo difícil que es encontrar a 5 que realmente solo con la manera de escribir, cómo te escriben o lo que te mandan y demás, realmente te estén llamando la atención, que a lo mejor luego no encajan contigo, pero es muy difícil encontrar ese destello, ¿no? Entonces, si tú has sido capaz de hacerlo antes, ahora con tu recorrido serás capaz de hacerlo según las veces que necesites. Es algo que no todo el mundo tiene a su alcance, por lo que se ve, porque parece que debe ser más difícil de lo que me parece a mí, porque ya te digo que nos resulta muy difícil encontrarlo. Así que, nada, yo ánimo creo, máximo, que es claro. fácil destacar. Sí, bueno, yo como tip, por si esto sirve a alguien, Dale. diría que, o sea, no creo que haya tenido tanta experiencia al final como podéis tener vosotros, porque no he hecho tanto hiring al final. Fui haciendo Vale. hiring hasta que ya, en el caso de Mercadona, pues lo llevó otra persona. Otra persona. Pero,
pero realmente creo que se basa más en lo que cuentas y cómo lo cuentas, o sea, en recortar, en contar poco, pero lo que tienes que contar, yo creo, ¿Vale? que en poner demasiadas cosas. O sea, al final yo creo que esto es Totalmente. como diseño de producto, pero aplicado a portfolio, ¿no? Claro, ¿Quién lo va exactamente. a recibir? ¿Qué Exactamente. crees que puede serle interesante como para conseguir que te abran la puerta y seguir contando más? O sea, al final no es Total. un cuéntalo todo, es un, oye, pues quiero hablar con esta Cuenta lo persona, me parece importante. que tiene algo interesante que nos pueda aportar aquí. Incluso hay una cosa, mira, hablando de lo de Londres, hay una cosa que aquí no se estiraba tanto, creo que ahora como la gente está más acostumbrada a aplicar a empresas internacionales, que es el tema de la cover letter. Eh, la cover letter, al final, muchas veces yo creo que abre más puertas que, o sea, yo creo que se debe, no sé cómo lo hacen en Spotify y todos estos sitios, pero me da la sensación de que se leen primero la cover y luego ya se miran el troncho que envíes de información y cositas de estas, ¿no? Total. En esa cover sí que es súper importante que te hayas hecho todo un research de qué puedes aportar toda esa empresa, qué crees que están haciendo, qué cosas incluso a lo mejor se te ocurren como usuario, como tal, que se podrían mejorar. O sea, cosas como que se vea que te has tomado el interés, que no estás aplicando a cañonazos a todo lo que ves. Totalmente, totalmente. Eso para mí, vamos, ya te digo, a mí es que me llamaban de cosas que digo, si es que no tenían que haberme llamado, si es que yo, eso al principio, ¿no? Diciendo, yo no entiendo nada, pero oye, yo voy ahí, Claro. practico el inglés y luego ya veremos. Totalmente. Pero oye, voy a hacer un símil con lo que cuentas. Si yo soy copy, me dedico a redactar y te mando un correo para aplicar a un trabajo y luego con faltas de ortografía, para mí es la misma sensación que si soy diseñador o diseñadora, tengo que entender qué es la esencia de las cosas para comunicar mejor y no soy capaz de entender cuál es mi propia esencia para comunicarlo mejor. Entonces, digamos que siempre es mucho más difícil, casi siempre, hacerlo para uno mismo que para alguien de Sí, fuera, ¿no? Esto sí, pasa eso es casi en verdad. cualquier ámbito de la Eso, vida porque la introspección no es sencilla. Mirarse al espejo no es fácil, pero realmente quien te va a contratar está como esperando esto, ¿no? Si no lo ves, eso si sí. no ves que esa persona está sabiendo verse al espejo y contártelo y sacar lo esencial, es muy, muy complicado. Oye, nos hemos desviado, pero además súper bien, porque me encantan estos temas, pero no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, como te decía, por la experiencia por tu paso por Mercadona Tech. Ya has contado alguna cosita antes, ¿no? Experiencia larga, casi desde el inicio, pero, joder, me da como muchísima curiosidad. Has comentado que había 2 áreas en las que habías trabajado, si no lo he apuntado Sí. mal. Una tenía que ver con la parte de cliente y otra con la parte de logística. ¿Esto iba a la vez o se hacía por fases? ¿Primero se trabajaba una parte y luego otra? ¿O te organizabas tú mismo? ¿Cómo fue eso? Claro, aquí el hándicap que había al principio, que ahora ya el equipo ha crecido un montón y entonces es Claro. otra casuística, digamos. Al principio la historia era que, como tú contabas antes con el tema de los sistemas, éramos muy poquita gente y estábamos construyendo un producto que al final, por mucho que fuera un MVP, no estás haciendo un MVP de una startup, sino que estás haciendo un MVP Total, que en cuanto lo liberes lo va a usar demasiada gente quizás. Entonces tiene que total, estar todo bastante bulletproof, ¿no? totalmente. Entonces, ¿eso qué implicó a nivel de diseño? Yo estuve sola como un año y pico haciendo toda la base, digamos, del MVP sobre ese Mucha primer prototipo. responsabilidad, ¿eh? Sí, yo ahora lo pienso y digo, igual me habría cagado ahora mismo, pero, pero ya te digo que la juventud tiene esa parte Sí, sí, de locura. total. Sí, 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 sí. Ahora mirando atrás, digo, hostia, igual te viniste un poco arriba, pero bueno. No, no, a mí me parece genial, o sea, pero A jo, es ver, verdad que es la verdad es que, mucho oye, peso. fue una oportunidad que la verdad es que no lo vi venir. Fue una de esas cosas que, o sea, me contó Juana directamente el proyecto. Por cómo me lo contaron, yo dije, esto va a ser una cosa súper grande aquí en España, yo tengo que Esto estar tiene buena ahí. pinta. Ajá. No sé por dónde va a salir la cosa, tanto por mi lado o en general, si lo conseguiremos llevar a buen puerto, pero oye, yo lo voy a intentar, ¿no? Y entonces fue un poco ese mindset aventurero, quizás el que me metió en este proyecto. Luego la gente que hay dentro es increíble. Pude trabajar de mano a mano con Javier Querol, que ahora está de Head of Product, con José Agüera, que también es un encanto y es un grandísimo profesional.
Qué guay. Y la verdad es que me lleva un recuerdo súper bonito de toda la experiencia y algo que, pues lo típico de lo que dices tú, ¿no? Una experiencia que ya no te quita nadie, un tren que o lo coges Sí, o no sí. lo coges, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y Paula, en la parte de... Porque ahí hay... claro, por favor, corrígeme si en alguna de las suposiciones que hago me voy de madre, porque claro, no lo viví. Pero entiendo que hay una parte seria de research o de investigación, de a ver, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué tengo que resolver? O a lo mejor ya tienes una idea de qué tienes que resolver, no lo sé, ahora me cuentas. Y a partir de ahí ves cuál es la mejor manera y entonces no sé si haces entrevistas, o sea, en esa fase de research, ¿cómo lo enfrentabas tanto de cara al cliente final, si fue el caso, como de cara a ese cliente interno? A ver, aquí el tema de cara hacia el cliente depende de la etapa que estemos hablando, cambia mucho, ¿no? ¿Vale? Te lo desgloso un poco. O sea, al Gracias. principio, como íbamos un poco a nivel de MVP, por temas internos, digamos, ya íbamos como, teníamos que haber salido ayer, como quien dice, Ya. y era un e-commerce, que también es una cosa que tampoco es rocket science, sino que es más bien ¿Vale? hacer las cosas bien, como decíamos antes. Nos enfocamos muchísimo en hacer una experiencia súper sencilla, con unos elementos que funcionasen súper bien, y luego ya pulimos en el último momento, como quien dice, previo a salida, toda la parte más UI, ¿Vale? más visual. Pero digamos, yo sobre todo estuve muy enfocada con producto, en desarrollar y con ingeniería, desarrollar ¿Vale? toda esa base funcional sobre la cual luego seguimos puliendo y a día de hoy hay muchas cosas que siguen tal cual. Digamos, sobre eso ¿Vale? hemos seguido evolucionando. Entonces, digamos que por ese lado se testeó cuando había algo funcional, porque al final, al ser un e-commerce, es que tampoco estabas haciendo cosas fuera de lo Sí, común. Estabas yo creo que lo has intentando dicho muy bien. Sí. encajar en la mejor usabilidad de cada uno de los pasos de un e-commerce. Y Correcto. por otro lado, para los que no están tan metidos en el mundo a lo mejor de los supermercados y tal, Sí. Mercadona tiene unas 8.000 referencias versus un Carrefour o un tal que tienen 30.000, cosas así, ¿no? Entonces, a pesar de eso, 8.000 son muchas. Entonces, Son muchas, sí. la forma de mostrar el producto y de luego, sobre todo, cómo el diseño apoyaba ese mantenimiento de la información del producto era muy importante. Entonces eso también condicionó mucho la ficha de producto que se mantiene hasta ahora. Qué Uno de bueno. los insights que se sacó, creo que lo contaba José Agüera en alguna de las charlas de una charla de producto famosa que se hace en ¿Vale? Madrid, ProductConf creo que era. Eh, Nada, simplemente a la hora de mantener la información de producto, al ser alimentación, es súper importante que la información esté actualizada. No vaya a ser que Totalmente. tú, cuando compras online, estés comprando Alérgenos. pensando que lo puedes consumir cuando no, y los packagings van cambiando, las composiciones también. Entonces, se trabajó mucho de la mano, por ejemplo, eso con el equipo que mantiene las fotos de producto, va Qué fuerte, claro. actualizando todo el tema de los cambios de packaging y tal, y entonces por eso se enfocó todo alrededor de la imagen, porque así te enfocas en que la imagen siempre sea la del producto que tienes abajo en el warehouse, ¿no? En Sí, el sí, bloque sí, sí. logístico. Sí, Entonces, sí. eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos de cómo el diseño tiene que apoyarse de todo lo que hay por detrás, de todo el proceso que tienes que apoyar también. Tú no puedes hacer algo en Totalmente. diseño que luego no se vaya a poder mantener por los equipos que lo trabajan, ¿no? Entonces, eso ata muy bien con luego la parte de research de usuario interno que le llamamos, ¿no? Que es la parte de todos los usuarios que trabajan en el bloque logístico. ¿Cómo les ¿Vale? apoyas a la hora de trabajar, a la hora de montar pedidos? Todas ¿Vale? las herramientas internas eran custom. Entonces, teníamos varios handicaps ahí, como tema de conectividad, el tipo de tablet. Hice, por ejemplo, mucha web app, porque al final no era un tema de que te hubieses instalado una aplicación en muchos de los casos, sino que era Claro. mejor que fuera una aplicación que pudiéramos ir actualizando mucho más rápido y no tuviese que pasar por un App Store. Claro. Eh, Claro, claro. Cosas así que eran como el mayor cambio de pasar de cliente a usuario interno es que al final, cuando pasas a usuario interno, como decías tú antes, yo no he priorizado que ese producto, esas 5 aplicaciones que hice fueran bonitas, yo he priorizado que funcionasen lo más Claro, bulletproof claro.
que podíamos, digamos, que dado pueda ser. el contexto que yo conocía de los usuarios, que lo guay en el caso de los usuarios internos es que yo muchos días me los pasaba allí en el bloque logístico que tenemos aquí en Valencia, viendo cómo trabajaban los usuarios, viendo si la aplicación había cosas que pulir. Por ejemplo, la aplicación de preparación es una aplicación, porque te das una idea, que va montada en una tablet, en un carro, y ¿Vale? luego detrás vienen todas las columnas con pedidos. Entonces, es una aplicación que se Ostras, consume como una oruga. visualmente, claro, se consume visualmente más parecido a como ves tú la tele de ¿Vale? distancias, y encima Sí, sí. tiene, al principio, digamos, se arrastró a la hora de meterme yo en la parte de diseño, o sea, digamos, hasta el lanzamiento, solo los diseñadores solo estaban client facing. Sí, sí, sí. Eso no implica que no hubiera PMs e ingenieros desarrollando herramientas internas. Entonces, cuando Entiendo. yo ya pasé a la parte logística, lo interesante fue que, claro, había ahí unas aplicaciones que estaban funcionando. Eso, como vosotros trabajáis seguramente en el estudio y tal, cuando Sí, hay cosas funcionando y hay usuarios internos, o digamos que es más una herramienta de trabajo, tienes mucho challenge ahí a nada que sí, cambies cualquier cosa. Entonces, yo creo que totalmente. seguramente de las aprendizajes más grandes que me llevé ahí es de ir cambiando muy poco a poco y muy controladamente las cosas a nivel de con los trabajadores internos, porque cualquier cosa que les cambiabas generaba mucho ruido, y muchas veces a lo mejor era por simplemente, oye, están acostumbrados a hacerlo de una forma y tal, pero tenías que estar muy seguro de que ibas hacia una forma mejor, no vaya a ser que lo cambiaras y luego Y te encima cae un fueran a chaparrón. peor. Claro, o Sí, sea, sí. eso era muy, muy interesante en A ese mí me sentido, gusta ¿no? mucho. Me gusta mucho esa idea porque, si me permites que te haga así como un inciso, pongo un ejemplo siempre de tema de usabilidad, ¿no? Y es que cuando tú eres camarero y trabajas en un bar, sabes perfectamente si la persona que se está comiendo el plato, o bueno, en un gran porcentaje de veces, si le está gustando, si no le está gustando. Mm, Incluso sabes si a alguien se le ha caído un tenedor al otro lado de la sala. mm, Porque probablemente, además, si entrenas un poco tu oído, sabrás si lo que se ha caído es un tenedor, una cuchara o un cuchillo, porque solo por el sonido sabes si el tipo de cubierto era uno u otro. En mm, cambio, cuando trabajas en interfaces de este tipo, que el usuario está al otro lado, no tienes oportunidad de recibir su feedback. Entonces, por una parte, es verdad que es súper crítico tener al usuario al lado cayéndose el tenedor, que es lo que pasaba con tu equipo de personas trabajando con el producto, y a la mínima que le haces un cambio, pues se le está cayendo el tenedor y te lo están contando a la cara. Pero por otro lado, claro, el aprendizaje y el feedback es súper rápido y eliminas todas las barreras que normalmente mm, tienes que cubrir con test de usuarios, mapas de calor, mm. no sé qué, Claro, investigación de todo tipo, ¿no? por eso te decía que para mí cambiaba mucho la forma de hacer research, ¿no? Porque Claro, en la parte de cliente se cuida muchísimo a las clientes en Mercadona. Tú no puedes contactar el ahí a jefe. las bravas, claro, tú no puedes contactar y marearles para cualquier cosa. O sea, se intenta medir los test de usuario bien para usarlos sabiamente, digamos, Qué y no bueno. hacerlos en vano, digamos. Y luego, por el otro lado, el usuario interno, tienes esa ventaja de poder estar, pero al mismo tiempo están trabajando. Entonces tú tampoco vayas a frenarles, porque ellos también tienen sus propias métricas internas de, oye, tú tienes que hacer X pedidos y tal. Entonces molesta, pero, o sea, era más casi lo que se llama, ¿no?, en research field studies, ¿sabes? Pues tú Sí, podías ir sí, ahí sí. a observar, y simplemente observando muchas veces sacabas muchísimo, porque muchas veces el ruido que se generaba por algunas cosas te ayudaba a verles trabajando sin más, para descartar si ese feedback era ruido simplemente por el cambio y luego se Por el pasaba, cambio. si Realmente era está algo que es generando que un problema. rebota. Claro, exacto. O si era Claro, algo con lo que se chocaban en cada pedido que estaban preparando o cosas así. O sea, era claro. muy interesante por eso. O sea, fue muy chulo en ese sentido. Pues no me extraña. De hecho, mira, me tiraría preguntándote sobre la experiencia de Mercadona un montón de tiempo. Nada, yo te Primero, recomiendo, sobre todo porque, a ver, tengo un montón de gente súper top que sigue dentro del proyecto. Yo creo que te lo deberían contar ahora, a ver cómo ha evolucionado todo y tal. Paola pues me Fusco, apunto, eh, me lo voy a que, apuntar. que sé que te gusta además traer expertas y Tal diseñadoras, o cual. sea que Sí, sí, así es. yo te ¿Cómo me has dicho el recomendaría a apellido? Paola. ¿Es Paola Paola Fusco, Fusco? sí. Venga, pues apuntado.
Paola, si nos oyes, vas a recibir un mensajito, eso seguro. Pues muy bien. Oye, pues hola, Paola. así es. Oye, Paula, muchísimas gracias por este recorrido. Me ha encantado y ya te digo que profundizaría más porque hay muchos detallitos del trabajo del día a día que, joder, que me parecen súper interesantes. Pero el tiempo pasa súper rápido y sé que tienes ahora mismo una aventura propia que has emprendido hace, si no me equivoco, como más o menos medio año, por ahí andará. Sí, Y el proyecto se llama Wisepod o Wisepod para la gente que pronuncia como yo, que somos que no hemos pasado una época en Londres, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes qué es esto, por qué te has liado. Vale, pues os cuento ahí poquito a poco, si no, si me como algo me vas preguntando. Pues a Venga, ver, trato hecho. Wisepod nace un poco de la necesidad, un poco lo hemos comentado antes, ¿no? Yo considero que soy muy lectora, entonces una de mis motivaciones para aprender inglés en un principio, mucho antes de llegar a salir a Londres, era poder consumir contenidos que yo veía que no estaban en español. Esto, digamos que eso me lleva pasando toda la vida y entonces es un poco lo que me ha llevado a tener ese skill del inglés, que para mí es uno de los que más puertas te puede abrir y hoy más aún, digamos, en día, ¿no? Totalmente En de este acuerdo. contexto Y como en nuestro diseñador. mundillo, además. Sí, sí. Exacto. Entonces, no obstante, no todo el mundo tiene esa capacidad y ni ese tiempo ni esas oportunidades para poderlo aprender bien. Entonces, yo sigo diciendo que lo aprendamos, pero aún así, al final, la idea de Wisepod es poder poner al alcance de la mano de la gente que no tiene el nivel suficiente como para sentirse cómodo leyendo o escuchando en inglés, ese conocimiento que a día de hoy todavía no está en español. Porque te hagas una idea, al final, haciendo research de mercado, el 3,8% del contenido online está en español, solo el 3,8%. Mientras que Wow. hay como unos 560 millones de hispanohablantes online. Y por otro lado, no, online no, en general, perdón. Sí, 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 sí. Y luego, por otro lado, o sea, aparte de esa dicotomía, está el nivel de inglés medio de los hispanohablantes, que viene a ser medio bajo. Entonces, eso te Oye, acaba no me lo pintando. imaginaba, ¿eh? Es una cosa que yo he visto dentro de tech, porque al final yo de la gente con la que me relaciono, oye, tiendes a pensar que todo el mundo habla bien inglés, pero Claro. no sigue, no todavía, o sea, quizás somos los que más en general, pero aún así me sigo encontrando a gente, de hecho tengo varios beta testers que trabajan en startups conocidas que usan Wisepod, y Qué entonces al bueno. final la idea de este app, que es una app de contenido en el cual tú puedes encontrar contenido curado de blogs y newsletters que estaba originalmente escrito en inglés, pues lo traduzco al español y lo convierto a formato audio. Wow. O sea, estás haciendo tú, en este caso, de momento, digamos todo, ¿no? O sea, es un emprendimiento a día de hoy unipersonal, Sí, Paula, o así. sí, sí. Y, Sí, joder, que enhorabuena por eso, porque es locura más. Joder, para traducir todo eso entiendo que es mucho tiempo. Supongo, corrígeme, ¿te habías creado a lo mejor algún tipo como de archivo y poco a poco has dicho voy a aprovecharlo así? ¿O desde cero tuviste la idea y has empezado desde la nada a traducir eso? Porque es una locura. claro, durante el año este que estuve de freelance, yo esta es una idea ¿Sí? que se ha ido como fraguando, es una idea que tiene Vale, mucha relación un poco, como ves, con mi background y todo lo que he vivido. Siempre totalmente. he leído muchísimo y luego al final, luego haciendo research, me fui encontrando con todo este mercado. Entonces, al final, lo que he hecho es centrarme a la hora de empezar a curar contenido para hacer esta beta. He empezado por la vertical de tech, que es la que mejor Claro, conozco y por tanto en la que claro. mejor soy ahora mismo a nivel de curación, ¿no? Obvio, claro. A nivel de contenido, he ido cogiendo dentro de esa vertical de tech subcategorías como producto, tecnología, diseño, user research. He metido una de inspiración porque ya también hay muchas cosas que se hablan en tech, pero que no son de ninguna subcategoría concreta, sino que es un poco un mindset, ¿no? Vale. Y entonces todo eso lo voy curando poco a poco. Realmente yo no tenía una base de artículos recopilada, sino que Pues yo vaya tela. he leído mucho, he rescatado muchos de los que he leído. Al seguir leyendo, ahora mismo estamos en un boom de creadores de contenido. Entonces, Cierto. claro, ¿qué pasa ahí? Que por un lado tienes un montón de información que no tenías antes, la gente que crea contenido es muy buena condensando información por escrito,
pero al mismo tiempo, al ser, creo que eran 7,5 millones de blog posts se crean al día, ahí Madre se mía. está generando al mismo tiempo un También mucho problema ruido. de discovery. Entonces, Claro, 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 entonces, de claro. ahí la parte de curación. O sea, al final yo no considero que tenga a día de hoy, como todos los blog posts que no te puedes perder, lo estoy generando esa base ¿Vale? de blog posts, ¿no? Pero ya con eso estás añadiendo mucho valor. De hecho, haciendo research, ya os digo que es que hay gente en Estados Unidos ya viviendo solo de hacer curación. ¿Vale? Porque te hagas una idea, hay un hombre que se llama, voy a apuntar el nombre si no me acuerdo mal, bueno, se apellida Cottrell, ¿Vale? que es el creador de Browser, que se lee 1000 ¿Vale? artículos al día y te recomienda los que te tienes que leer Hostias. ese día. Para que no te tengas Madre que leer mía. tú los 1000, él ya te dice cuáles son. Imagínate, Madre ¿no? mía. Pues Sí, sí, sí. al final este proyecto aúna todas esas variables, ¿no? Esa variable de, oye, no tengo tiempo de hacer todo este research, pues te hago la curación. Esa variable de no tener que el idioma no sea una Una barrera barrera, para acceder a un conocimiento que tiene mucho valor. Ahora sí que te hablo de claro. algunos autores que tenemos dentro de la plataforma y así Sí, porfa. se pueden hacerle una idea a tus oyentes. Y nada, y luego la parte de audio es que es un formato que, a pesar de llevar el otro día buscando desde cuándo hay audio como tal, pues era 1800 y pico, Ujú, ujú. ya había gente diciendo, oye, pues sé que se podrá leer con los ojos cerrados, pues, Sí, sí. Qué pues chulo. a pesar de ser un formato antiguo, creo que todo el boom tecnológico y de uso de pantallas nos está llevando a una vuelta atrás a este formato en audio, que lo que está haciendo al final es crecer un 20% anual, si no recuerdo mal. Y Ujú, ujú. creo que era un 6x en el caso del mercado hispanohablante, pero aún así, yo que soy un gran consumidora de podcast Qué bueno. y de temas en audio, veo claramente que en español hay muchísimo menos. Entonces, Whitespot lo que aspira es un poco a ser un contenido más entre esos que tú puedes elegir a la hora de escuchar en español, como puede ser este podcast, ¿no? Vale. O sea, que tiene un componente de curación de contenido, un componente de traducción y un componente de paso a formato de audio, ¿no? Todo Uh -huh, esto en una app que tú te puedes descargar. uh -huh. Es válida, lo puedo descargar si tengo Android y si tengo iOS, no hay Sí, problema, ¿vale? sí, Te puedo al final preguntar sobre... Ay, perdón. técnicamente me vas a preguntar el tema técnico o no. Sí, sí, se puede contar el stack o si son Sí, nativas o no, o cómo lo resuelves, porque siendo solo tú me parece una locura todo. sí, al final también tenía muchas ganas de entrar en todo el tema de no code, o sea, lo que es la ¿Vale? aplicación la he hecho desde software no code, pero Muy este bien. software te genera aplicaciones nativas. Aplicaciones nativas. Muy bien. Entonces, por ese lado, ese es el stack. Y luego, a nivel de procesado de información, la curación la hago yo, pero Sí, luego uso software de terceros que usa inteligencia artificial, tanto para la ¿vale? traducción como para la conversión a audio. Wow, Lo que qué hago es bueno. entre la traducción y la conversión a audio, hago una capa personalmente que es De de revisión. revisión para que las expresiones y las cosas que Claro, todavía la no sean inteligencia artificial literales. no llega, claro, traducirlas de tal forma que en español Qué bueno, sea realista, digamos, ¿no? qué bueno. Me encanta. Claro, todavía no nos conocemos. Mi madre es traductora, Ah, qué guay. jurada de inglés a español, y bueno, también de francés, pero jurada de inglés. Y claro, te puedes imaginar lo que es ver una película subtitulada o Uf, traducida o un libro con ella. Siempre, joder, esto está mal traducido, no, esto sí, es, sí, sí. no en plan de mal, a veces sí de mala leche, ¿no? Y dices, joder, no se ha tenido el cuidado, se deja traducido de una manera literal y no Mm, se entiende el significado de lo que había detrás, ¿no? Entonces esa capita que le das, que será muy costosa, entiendo que aporta un valor súper importante a, bueno, pues a que luego el texto o el contenido en audio en este caso pues sea guay. Oye, ya me has contado un poco cómo surge, de dónde viene. ¿Tienes idea de mantener, o sea, tu idea es crear y mantener un negocio unipersonal? O sea, la idea es, oye, con esto me gano la vida. A ver, eso es una cuestión que le doy muchas vueltas, porque al final, a día de hoy No te me cuento un poco extraña. el estado del proyecto, porque al final creo que Venga. es súper importante en este contexto, digamos, de pregunta, que es que todavía estoy en fase beta, validando al final que los usuarios que se apuntaron en el lanzamiento, que estoy súper contenta porque se apuntaron un montón,
50 más o menos en el primer día, pues al final estoy validando uso, validando que la gente aporta valor, que es algo que estarían dispuestos a usar en su día a día. Y luego ya a partir de eso también tengo la visión de que esto sea a futuro un canal de distribución para los creadores de contenido independientes que escriben en inglés. Una forma de abrirse al mercado hispanohablante que ellos Qué a día bueno. de hoy no hacen. No O sea, pueden al final, explotar, eso es. claro, a día de hoy no se traduce y no estás llegando a toda esa gente y al ser un contenido escrito es muy condensado, tiene muchísimo valor, son todo oro, o sea, porque te hago unas pinceladas simplemente a autores, porque antes no te lo he comentado. Sí, lo tenía anotado. Claro, Gracias. porque te hagas una idea, pues está Paul Graham, que es una persona que fundó Y Combinator, que es una de las principales Sí. aceleradoras de Silicon Valley. Él, por ejemplo, se trabaja muchísimo cada artículo, son como reflexiones suyas súper profundas y creo que es que con cada post que te lees, que creo que al final en audio muchas veces llegan a ser unos 15 minutos, Ostras, estos son muy largos, ¿eh? te los tienes luego que digamos que reposar porque tiene muchísimo contenido interesante, ¿no? Qué bueno. Luego también, por ejemplo, está Julie Suo, que estuvo como VP de Facebook unos 14 años, ha escrito también el libro de Making a Manager, que a lo mejor os suena más. Sí. Making of a Manager, ¿verdad? Making of a Manager, exacto. Me encanta, sí. Tiene muchas Es un librazo, además. reflexiones. Claro, el libro está fenomenal y luego además está escribiendo reflexiones también súper interesantes y claro, una persona con su trayectoria resulta muy interesante escuchar todo lo que tiene que decir, ¿no? Vale, pues otro autor que os recomendaría también y que tenemos en Wisepod es Ken Norton, que al final estuvo liderando producto en Google, pasó también allí unos 14 años trabajando en productos como Google Docs, Calendar, y al final una cosa que descubrí investigando contenido sobre él es que uno de los posts que escribió hace 10 años definiendo el rol de Product Manager fue uno de los que influyó en cómo entendemos a día de hoy el rol de Product Manager, cosa que es una cosa que me flipó y os recomiendo muchísimo que escuchéis ese blog post porque está muy, muy chulo. Y luego, por último, por destacar así también a otra mujer experta, destacaría a Teresa Torres, que tiene muchísimo contenido enfocado al Product Discovery y tiene un libro también muy bueno y los artículos son chulísimos, muy enfocados a User Research, a cómo encontrar el espacio de oportunidad. Tiene un libro que se llama Continuous Discovery Habits, que la verdad es que está muy bien y bueno, y todos los artículos que tenemos también en Wisepod, ¿no? Qué chulada. Joder, sí. Vaya, así como pequeño, no sé cómo decirte, como abanico, me parece una locura. Yo me voy a apuntar, voy a poner el link en el podcast, igual que pondré el libro también que has comentado de Making of a Manager, que me ha gustado mucho, lo voy a dejar colocado, pondré el link a Wisepod y, joder, no sé si a ti se te ha pasado el tiempo tan rápido como a mí, porque me apetece seguir aprendiendo y preguntándote cosas, pero ya estamos cerquita de cumplir una hora de conversación que se me ha pasado como un suspiro y te quiero preguntar antes de terminar así como última pregunta, si te animas a lanzar 2-3 aprendizajes de esta etapa en concreto como pues liderando el proyecto, ¿no? Porque sí que antes nos has tirado algunos aprendizajes que hablabas un poco, salir cuanto antes a viajar fuera, perder el miedo a las entrevistas, aprender inglés, ¿no? Como en la parte más de diseño, que era que me había guardado yo para hacerte, pero ya nos has tirado ahí cositas. Y en la parte de esta de, pues no sé si decir como fundadora o como emprendedora, ¿qué es lo que, así 2-3 cositas que crees que, bueno, pues que te llevas en la mochila o que otras personas podrían tener en cuenta? Pues a ver, yo creo que sobre todo cuando emprendes y al final tú eres el principal trabajador todavía de la empresa y estás emprendiendo por tu cuenta solito, digamos, lo que estoy viendo es que una cosa que me ha sorprendido, que yo, por ejemplo, siempre he trabajado por cuenta ajena, porque quieras que no, te es más fácil decir, oye, pues si me han cogido es que creen en mí, entonces será que algo les puedes aportar, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, o bueno, yo era una cosa que al final no la había visto venir así de clara, digamos, claro. Me ha llamado la atención que cuando tú emprendes tienes que tener todavía más fe en ti y en lo que crees y en lo que estás haciendo
que cuando trabajas para otros incluso. Me encanta el punto. Entonces creo que quizás por eso lo haya estado postergando, a pesar de ser una cosa que siempre he querido hacer, porque mi padre siempre ha sido empresario, entonces siempre he tenido como ese run de tener algo mío, ¿no? Pero digamos que sentía como que no iba a ser capaz sin experiencia en cuenta ajena, cuando en el fondo no tiene nada que ver. Porque totalmente. Cosas, ¿no? Me parece buenísimo y además, joder, siempre al final es que creo que los aprendizajes más importantes tienen que ver con el crecimiento personal. Y este es uno clarísimo. Confianza en uno mismo. Me encanta. ¿Y te animas a algo? ¿Se te ocurre alguno más? Sí, también diría que a nivel de trabajo, cuando no estás trabajando para otros, quizás cobra todavía más peso el que tú te conozcas y sepas cómo gestionar tu tiempo y cómo sacarte el máximo partido de las horas dedicadas y tal. Por ejemplo, una de las ventajas que tienes una de las ventajas que tienes como emprendedor es que tienes más control de tu tiempo, que es algo que a mí me apasiona, pero al mismo tiempo tienes que ser como suficientemente organizado como para decir, bueno, pues voy a sacar no sé cuántas horas de foco en estas cosas, me voy a plantear esta semana sacar estas cosas, que es una cosa que cuando vas a tope en startup también pasa, porque si no es como que te arrolla todo ese ritmo día a día, frenético que se lleva en startups, a diferencia a lo mejor de gran empresa. Pero como esto no pasa porque depende todo de ti, pues no tienes ninguna prioridad a no ser que tú te la pongas. Entonces, claro, digamos, se cambia un poco y es una de las cosas que estoy practicando y que me está viniendo genial, ¿no? Qué bueno. Joder, pues ya te digo, dos relacionadas con la gestión personal. Me encanta y además me intentaré aplicar también un poco, ¿no? Confianza en uno mismo y no sé cómo decir, ¿no? Autorregularse, entenderse, conocerse, saber dónde están tus límites y entender cuál es la mejor manera de organizar tu proyecto. Me ha encantado, Paula. Estamos ya en la parte final y creo que ya te lo he chivado antes, tengo unas preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. ¿Te animas? A ver, lanza. Venga, ahora debería sonar así como un redoble o algo así como emocionante y entonces vamos a 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Comida favorita, los gnocchi al pesto. Uf, qué buena elección. ¿Hobbies? Leer. ¿Lo que más te gusta de la gente? La empatía. ¿Y lo que menos? Pues esa me cuesta más. Quizás el no escuchar, que es una cosa muy complicada en general. O sea, yo también me la aplico. Total. Pero no sentirse escuchado es como muy triste. Sí. Bueno, va muy alejado de lo que es la parte que te gusta, que es la de empatía, ¿no? Si no, ni me escuchas, pues... Sí, a lo mejor ha ido todo por ahí. Claro, sí. Oye, ¿y un lugar para visitar? A ver, voy a tirar para Londres porque ¿Vale? Es mi... No, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero me encanta perderme por allí. Tiene muchos sitios escondidos. Qué bueno. ¿Nos recomiendas una peli, un libro o algo? ¿Una serie, lo que tú quieras? Pues a ver, es que en temas series la verdad es que me he hecho últimamente un máster en las de startups. Hay muchas relacionadas. Está la de... ¿Vale? Ahora se me va a ir la pinta. La de Teranos, ¿Vale? que es algo de Blood, no me sale el nombre ahora. ¿Vale? Yo no me lo sé. Por Blood o algo así. Si no, luego te las paso para que las pongas en el link. Pero vamos, hay una como centrada en la experiencia de la CEO que montó Teranos, que al final fue como un poco raro todo. Luego también está la gente de WeWork. También hay una relacionada que te pasaré el nombre, es que yo con los nombres se me van muchísimo. Oye, yo soy igual que tú y me viene fenomenal que me lo mandes, porque si no, además ya me ves que estoy intentando apuntarlo aquí y lo voy a apuntar fatal, así que genial. Entonces, ¿vale? Mira, esa sí me acuerdo porque es relacionada, se llama We Crash, o sea, en plan, nos la pegamos, básicamente. Vale. Y ¿cuál más? Y la de Fire Festival, la verdad es que es un documental bastante curioso sobre... las tres son un poco relacionadas, ¿no? Me llaman mucho la atención porque son empresas como que han llegado a un nivel de que los conocía todo el mundo, les invirtió muchísima gente, y también ves como los diferentes tipos de CEOs que se han llevado durante una etapa. También hay otra que te pasaré relacionada con Uber que va por el estilo. Parece como si cierta etapa de startups hubiera generado
que los CEOs hicieran demasiado el fake it until you make it, quizás, y vendiesen las cosas por encima de las posibilidades, ¿no? Un poco linkando a lo que me preguntabas antes de, oye, sí. Siempre tienes como CEO esa decisión de ¿vas a ir por el capital riesgo o vas a intentar hacer como un bootstrap? Yo de momento me inclino más por el bootstrap, pero nunca sabes un poco qué es lo que te va a hacer para que no muera la startup, ¿no? Entonces es interesante esas series por eso, porque es un poco las decisiones y tal, y son curiosas. Pues me las anoto y espero, si te animas a pasármelas, si no te lo recordaré para dejarlas para todas las personas que nos oyen ahí en las notas del podcast. Tengo una última sobre el libro. Como ya tengo el de Making of a Manager, me lo guardo, y si alguien quiere contenido increíble, pues Wisepod, que se apunten a la beta y ahí hay contenido chulo, así que no digo más. La última pregunta que tengo es, si no fueras, y claro, aquí puedes decir diseñadora de producto o fundadora de Wisepod, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Pues es curioso que la preguntes, porque últimamente con todo el tema de, o sea, al final, al pasar mucho del día a día dedicada a leer, me fijo mucho en cómo escriben los autores, voy reconociendo ya cómo escribe cada uno, las diferentes formas de expresarse y tal. Y es una cosa que siempre he sentido como que me gustaría a lo mejor escribir más, pero no lo he hecho nunca. Esto es una cosa que hace poco escuchaba en algún sitio algo así como, yo es que quería ser escritor pero no escribía nunca, ¿no? Sí. Se puede aplicar a casi cualquier cosa en la vida, en realidad, ¿no? Claro, me hizo gracia esa frase porque, claro, yo siempre, o sea, soy muy de leer, entonces también me gustaría saber escribir, pero como no soy buena, a lo mejor pues dices, no me atrevo, ¿no? O me da vergüenza lo que vaya a decir. Qué curioso, a lo mejor me gustaría dedicarme a escribir porque me gusta mucho leer. Es que escucho muchísimos podcasts sobre temas muy diferentes como learning, neurociencia, o sea, me gustan muchísimas cosas. Entonces es una profesión, digamos, que satisface mucho mi curiosidad, digamos, podría usarla como para canalizarla, ¿no? Como vía, sí. Muy bien, pues oye, yo creo que te hemos conocido un poquito mejor, Paula. Un gustazo ver tu recorrido desde la nada, oye, es algo de estudiar algo que no era exactamente a lo que luego me iba a dedicar, pero que me ha sentado unas bases, me voy a Londres, conozco el mundo de startup, de ahí algo me pica la curiosidad, hago un recorrido súper diferente por distintos proyectos, incluso pasando por Mercadona en un momento súper bonito en el que estaba todo por hacer, que eres la primera pieza, esa primera piedra del edificio que ahora es Mercadona Tech, en la parte de diseño y demás, con todos los retos que te hayas enfrentado por allí y los que venían ya en la mochila, y ahora con este proyecto propio Wisepod, que tiene una pinta tremenda, que de momento puede ser o es un emprendimiento unipersonal, pero que puede convertirse en casi lo que quiera ser, ¿no? Que estás en plena fase de testeo, de ver. Ya te digo, me apuntaré, os animo a que lo hagáis, porque si habéis escuchado los autoras que hay ahí dentro, la verdad es que tiene una pinta tremenda. Y, yo leer en inglés leo bastante bien, pero ostras, que me puedo dar un paseo y escuchármelo en español, muchísimo mejor. Paula, ¿dónde podría la gente seguirte o encontrarte en la parte digital si alguien te quiere contactar? Vale, pues mira, justo se me había olvidado comentarte que al final lo que he hecho también un poco por compartir todo este camino que estoy haciendo como emprendedora, he creado un newsletter en Substack que se llama Wisepod también. Donde voy compartiendo cada semana pues aprendizajes, métricas, cositas que voy aprendiendo también sobre el proyecto, e incluso voy compartiendo artículos de los que tenemos, los que voy subiendo básicamente a la aplicación con una breve reseña y tal. Entonces por ahí es por donde, como ves, estoy canalizando un poco el tema de escribir. Muy bien. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me obliga un poco a extraer esos aprendizajes semanales, a compartir los artículos que estoy subiendo. Y estoy contenta porque yo pues soy totalmente nueva en esto de las newsletters como autora, digamos, y tiene un ratio de apertura bastante bueno, de 46 a 60, entonces la verdad muy bien, sí que es bueno, sí. Muy contenta.
Muy bien, joder, pues se nota que esa parte de curación de contenidos se te da bien y la escritura también, porque a la gente además si no le gusta cómo lo cuentas, se acaba marchando. Fíjate que ahora que lo has dicho, digo, a ver si voy a ser tan desastre de estar suscrito y ni haberme enterado como para contártelo desde el principio. Lo voy a comprobar luego y si no me suscribiré, o sea, prometido, un suscriptor además de los de apertura. Oye, muchísimas gracias, Paula, por venirte y por compartir todo tu recorrido, tu experiencia, tus aprendizajes. Además, joder, hay algunos ahí que quedan como perlitas muy ligados a la parte también de crecimiento personal, que son aquellos que yo creo que luego nos pueden valer a cualquiera. Experiencia súper chula, basada en el mundo del diseño, y este emprendimiento me gusta, ¿eh? Aparte de la parte estética, lo tengo aquí abierto en otra pantalla, me gusta mucho la propuesta, ya te digo, me meteré para ver qué se cuece por ahí dentro. Y oye, muchísimas gracias de verdad por haberte venido, por haber dedicado este ratito y por haberlo contado así tan abierta y honestamente, que ha sido un gustazo. Nada, gracias a vosotros y nada, cualquier cosa, por aquí estoy, en Twitter también, Paula_Cayuela, o sea que cualquier cosa me escribís. Muy bien, muchísimas gracias. Lo colocaremos todos esos links que nos has pasado también de tu proyecto al final en los comentarios del podcast. Y bueno, pues mi momento ha llegado, el momento de un poquito spam. Sabéis que todos los martes publicamos un podcast tan chulo como este, con gente increíble como Paula, con historias como esta. También los miércoles procuramos hacer un directo en Twitch analizando una página web, muchas veces un e-commerce, que comentaba antes Paula que no es rocket science, pero es verdad que a veces se hace difícil hacer algo realmente memorable, y bueno, pues gracias a esos análisis aprendemos cómo lo hace gente increíblemente buena y también vemos qué cosas se pueden mejorar. Y por último, pues aparte de que os animéis a sumaros a esta newsletter de Paula, wisepod.substack.com, tenéis a Recursia, que es una newsletter que mandamos cada 15 días con recursos chulos y en un tono también especial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme aguantado y sobre todo por haber disfrutado de la experiencia de Paula. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.